Durante años, una serie de cartas mecanografiadas con símbolos extraños recorrieron Europa, anunciando la llegada de una civilización extraterrestre. Prometían ciencia, paz y conocimiento, pero lo que empezó como una curiosidad esotérica en un café de Madrid terminó no solo con un ovni en una ruta argentina, sino que además dando origen a una secta que abusó de decenas de menores. Esta es la historia del fenómeno humo y su mutación más oscura. Edelweiss. Recataron de que muchas de estas razas que nos visitaban tenían una tecnología inmensamente superior a la suya. En la España de posguerra, durante las décadas de 1950 y 1960, la dictadura de Franco mantenía un sistema autoritario, católico y fuertemente represivo. En ese contexto tan cerrado, comenzaron a aparecer en los márgenes espacios donde se mezclaban el ocultismo, el espiritismo, la ciencia ficción y los primeros indicios de lo que mucho más adelante se conocería como la cultura ufológica. Uno de esos espacios fue el Café Bar La Ballena Alegre, un punto de encuentro ubicado en la calle Alcalá de Madrid. El núcleo de ese grupo era Fernando Sesma Manzano, funcionario de correos, esotérico autodidacta y entusiasta divulgador de mensajes extraterrestres. A partir de 1954, Sesma comenzó a afirmar que recibía cartas de un ser llamado Saliano, un habitante del planeta Auco. Ahora vamos a ver uno de esos dibujos en los que él traduce todo el lenguaje de estos seres extraterrestres, toda su filosofía. Explicar eso es imposible porque creo que ya dije en otra ocasión, nosotros tenemos, como muchos habitantes de otros planetas, una lógica que funciona como el computador electrónico, es decir, una lógica binaria, bidimensional, el sí, el no y los infinitos matices que se forman. Pero hay seres cuyas neuronas tienen, digamos así, como una imposible de concebir para nosotros una tercera dimensión, una tercera respuesta. Los mensajes, de tono místico y filosófico, incluían exhortaciones a la paz y advertencias sobre el rumbo autodestructivo de la humanidad. Durante años, Sesma los leía en voz alta ante los asistentes del café, generando una pequeña pero muy fiel comunidad de seguidores y curiosos. Bueno, usted tiene experiencias de conocimiento de vida extraterrestre. ¿Qué tengo que hacer yo, señor Sesma, para tenerlas también, para poder llegar a entrevistar a un ser extraterrestre? Sí, eso es una pregunta muy importante y de paso que se lo voy a decir a usted, se lo voy a decir a todo el mundo. Es poner el alma por completo en el asunto, es decir, no regatear, no tener miedo a la burla, es decir, poner el corazón, poner todo el alma en eso, ser como una especie de recipiente vacío y seguir y seguir y seguir constantemente en vacío durante muchos años. Algo increíble de este programa que acaban de ver es que luego de hablar con Manzano, entrevistan a un cura para preguntarle si era lógico reinterpretar la Biblia pero con extraterrestres. Quiero preguntarle si cuando Elías es arrebatado en presencia de Eliseo por un carro de fuego, podemos interpretar ese carro de fuego como un objeto volante no identificado. ¿Podría ser un platillo volante? Me parece que no existe una base suficiente para relacionar el carro de fuego con un objeto volante no identificado de los que... De más está decir que Manzano no era el único. Durante toda esa década comenzaron a circular relatos de personas que afirmaban haber sido contactadas por seres de otros planetas. George Adamski en Estados Unidos, Eugenio Siragusa en Italia y Claude Borilhon en Francia son solo algunos ejemplos de eso. Sesma vinculaba las revelaciones extraterrestres con temas de ciencia, filosofía, teología y política. No solo eran relatos de platillos voladores, había una búsqueda de sentido y para algunos incluso una misión. Él, para demostrar su charla casi constante con Saliano, contó que en una ocasión el ser extraterrestre le dijo que le dejaría un calcetín firmado con su nombre en una casa de campo. Cuando Sesma fue, lo encontró debajo de una roca. Entre los asistentes de La Ballena Alegre estaba José Luis Jordán Peña, psicólogo y colaborador en experimentos de parapsicología que iba tomando nota del fenómeno humano que se gestaba delante de sus ojos. En 1965, Sesma comenzó a recibir llamadas telefónicas. Del otro lado del teléfono, unas voces algo gangosas y distorsionadas se presentaban como los humitas, habitantes del planeta Humo. Perdón. Sí. Solicitamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Con el correr de los meses, los sumitas comenzaron a enviar informes escritos a máquinas sobre temas científicos. Todas estas cartas estaban firmadas con el mismo símbolo, dos paréntesis enfrentados, unidos por una franja horizontal y atravesada por otra vertical. En estos informes anunciaban un próximo aterrizaje en Madrid.
Y efectivamente, la madrugada del 6 de febrero de 1966, en un descampado del barrio madrileño de Aluche, varios vecinos afirmaron haber visto cómo una extraña nave metálica aterrizaba en silencio. Poco después del supuesto aterrizaje, las cartas de los sumitas continuaron llegando. Si bien el destinatario principal de estas cartas era casi siempre Fernando Sesma, pronto comenzaron a llegar copias a otros interesados y el volumen de correspondencia aumentó exponencialmente. Aseguraban haber estado observando nuestro mundo durante décadas y haberse asentado en él como parte de una expedición científica. Detallaban aspectos técnicos sobre su planeta, su idioma, sus costumbres y especialmente su tecnología, con afirmaciones que parecían tener base científica. Decían que eran una civilización tecnológica avanzada, sin religión y gobernada por principios científicos y éticos. Su estructura social estaba basada en una red de sabios que tomaban decisiones racionales y supuestamente imparciales. No había propiedad privada, ni guerras, ni desigualdad, y se definían como observadores de la Tierra, pero también advertían sobre nuestra violencia, fanatismo y desorden social. Las cartas incluían términos como Ibosou, una supuesta partícula que explicaría la estructura última del universo, o descripciones de aparatos como el NAO, un generador de antigravedad. Todo esto con diagramas que imitaban esquemas de patentes reales. También se incluían referencias a la historia terrestre. Los sumitas afirmaban haber intervenido en distintos momentos clave de la humanidad, aunque sin interferir directamente. En algunos documentos mencionaban que su primera llegada había sido en 1950, cuando la nave Oxaibo 6 aterrizó cerca de los Alpes. Desde entonces, decían haber instalado bases secretas en la Tierra, principalmente en zonas aisladas, y que vivían entre nosotros, en grupos pequeños, para estudiar nuestro comportamiento. De repente, en otra carta, los seres informaban que una nave humita sería visible unos meses más tarde en San José de Valderas, también en Madrid. Y la tarde del 1 de junio de 1967, sobre los castillos de esa localidad madrileña, apareció una imponente nave circular que, según los testigos que dijeron presenciarlo, mostraba en su panza el mismo signo con el que los sumitas firmaban sus comunicaciones. Horas después del acontecimiento, un periodista del diario Informaciones recibió una llamada en la redacción. Una persona que no quiso identificarse dijo haber sido testigo del hecho y haber tomado imágenes del objeto volador, y pactaron la entrega de un sobre con los negativos. Al día siguiente, publicó las fotografías en el diario. Y si bien algunos ufólogos, como el gallego Oscar Rey Brea, pusieron en duda la veracidad de las fotografías, argumentando, entre otras cosas, que se veía un hilo o que las tiras de negativos habían sido cortadas y no mostraban números correlativos, la mayoría de expertos en ovnis dieron por buenas las imágenes, como Antonio Rivera, un reconocido ufólogo que años atrás había dado un gran impulso al tema humo publicando un libro, el Informe Humo. A finales de los 70, con la aparición de los primeros cuestionamientos sistemáticos al caso, comenzaron a circular hipótesis sobre el origen humano de las cartas. Los documentos recibidos, que hablaban de asuntos de tipo técnico, claro, tienen un elevadísimo nivel técnico. En muchos casos, en muchos de ellos, su nivel técnico es desconocido para nosotros, o sea, responde a su tecnología. Es muy coherente lo que dicen, pero desde luego no constatable, porque nosotros no podemos confirmar lo que ellos nos afirman con la tecnología nuestra, con nuestros conocimientos actuales. Pero aún así, para muchos creyentes, las pruebas físicas del aterrizaje en Aluche, sumadas a la calidad técnica de los escritos, seguían siendo suficientes para mantener la fe. Respecto al OVNI de San José de Valderas, pues sí creo, francamente, que es un vehículo extraterrestre. Tendría que decir, para ser muy honesto conmigo mismo y con todos los demás, que mi nivel de creencia es elevadísimo, quizá del 99%. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre la presencia de humitas en la Tierra. Según algunas versiones, vivían de forma encubierta en zonas rurales o aisladas, adoptando identidades humanas pero manteniendo su propia cultura y lenguaje. Se decía que eran altos, pálidos, con ojos profundamente azules y modales extremadamente correctos. Nunca gritaban, nunca mentían y nunca interferían. Solo observaban. Según sus documentos, según sus informes, las diferencias fisiológicas que ofrecen respecto a nosotros son mínimas. Su aspecto exterior es el de hombres altos, rubios, con cierto aire nórdico. Podrían pasar por suecos o por finlandeses. El problema está en que ustedes, nosotros, tal vez nos estamos cruzando por la calle con ellos sin saber que realmente ya están entre nosotros.
A lo largo de los años 80, estos creyentes formaron grupos de estudio, publicaron boletines internos, organizaron simposios y establecieron canales informales de comunicación. Se compartían las cartas entre ellos, las analizaban en conjunto y las clasificaban por tema. Porque el tema humo es uno de los más apasionantes, más discutidos temas dentro del muy complejo ya de por sí fenómeno de los extraterrestres y de los ovnis. Se va a celebrar ahora, dentro de pocos días, unas jornadas, una especie de congreso, ellos lo llaman jornadas conmemorativas y de estudio del planeta humo. No es la primera vez que los investigadores se reúnen para hablar de este tema, ya lo han hecho en otras ocasiones. Son conmemorativas porque se cumplen años, exactamente 30 años, de esa llegada que les comentaba al principio de una nave del planeta humo a nuestra Tierra. Yo creo que aquellas personas que tengan dudas sobre la autenticidad del fenómeno humo, lo que tienen que hacer es simplemente leer, yo solo sugeriría leer el libro de Rivera, el libro de López Guerrero, cualquier libro en que se incluyan mensajes de humo. En estos libros se puede sacar la conclusión de que no es mentira, no puede ser mentira. En Francia, el grupo GEPA, una de las organizaciones ufológicas más serias de Europa, también empezó a recibir cartas similares firmadas por humitas. También ocurrió en Japón y en Argentina hubo una variante local del fenómeno humo, una especie de filial espiritual con sede, símbolo y platillo propio. En 1973, en las afueras de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, abrió sus puertas una clínica con uno de los nombres más extravagantes jamás registrados: Planta de Investigaciones Científicas Argentina Internación de Neurología, o simplemente PICA. Su fachada no pasaba desapercibida, ya que en el frente del predio, descansando sobre patas metálicas, había un ovni de aluminio de 4 metros de diámetro con ventanillas azules y una escotilla superior. Detrás del proyecto estaba Carlos Eduardo Jerez, técnico en electrónica y radio sin título médico, pero con un discurso propio. Decía ser un híbrido entre humano y no humano, aseguraba tener sangre distinta y se presentaba como conexión directa con los humitas. Según él, esta clínica no era una institución convencional, sino la sede argentina de la comunidad humita en la Tierra. Carlos prometía tratamientos de origen extraterrestre para enfermedades neurológicas, cáncer, problemas cardíacos y trastornos complejos. Dentro del edificio, una casa de aspecto rural adaptada como centro médico, instaló aparatos eléctricos de su invención, generadores, consolas, luces y otros dispositivos que atribuía a tecnología no humana. Llamaba a su método terapia de energía cibernética. Para dar más credibilidad, contrató a 2 profesionales reales, el inmunólogo Analberto Alcaraz y el homeópata Eduardo Salatino, quienes atendían a los pacientes mientras Carlos complementaba el tratamiento con sus dispositivos. El centro tenía un cupo diario de 20 consultas y atraía sobre todo a personas en situación límite, pacientes desahuciados por la medicina tradicional, familias desesperadas o creyentes del contacto extraterrestre. Durante varios años el lugar funcionó sin controles, pero en abril de 1976, en plena dictadura militar, fue clausurado por la Subsecretaría de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, acusado de ejercicio ilegal de la medicina. Unos meses más tarde, el 14 de diciembre de 1976, el gobierno de facto, mediante el decreto S3216 firmado por Jorge Rafael Videla, ordenó su arresto formal. Sin embargo, según testigos citados en la investigación, fue liberado al mes, supuestamente por tener contactos entre los altos mandos militares, muchos de los cuales habrían sido pacientes suyos. Como condición, le ordenaron abandonar toda actividad vinculada a la clínica. Después de eso, Jerez desapareció del mapa público, volvió a Varadero y trabajó un tiempo en una fábrica de plásticos donde seguía usando el símbolo humita como emblema. Hay versiones no confirmadas de que en 1995 fue detenido por un doble homicidio y por volver a ejercer la medicina sin matrícula, pero no hay registros oficiales que lo prueben. Desde entonces, nunca más se supo de él. Claramente, el fenómeno humo no hacía más que crecer. Sobre humo todavía falta bastante que investigar y son cuestiones que todavía están sobre la marcha y hay un equipo de investigación bastante multidisciplinar que estamos tratando este asunto. Todavía estamos lejos de saber quiénes, porque son bastantes y de muy distintas orientaciones, quiénes han sido durante todos estos años los que han estado manteniendo este misterioso criptogrupo que ha estado enviando informaciones de tipo técnico, de tipo mesiánico, de tipo pseudo-religioso y de tipo científico, exclusivamente científico, durante más de 26 años. Aunque solo sea como anécdota, quizá sería impresionante ver esta fotografía en la cual vemos un chándal humita.
Sí, bueno, eso es el impacto sociológico. El impacto sociológico de un asunto que es tremendo. Es decir, este chándal yo me lo encontré en Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, hablando con un señor que además está investigando mucho el tema de humo. Este hombre que llegó a elaborar un diccionario con todos los vocablos sumitas y que me mostró este chándal que lo estaban vendiendo en los mercadillos. Es una prueba más del impacto que están teniendo... Social, comercial, vamos a decir. Comercial que está teniendo el informe de humo. Y todo empezó a mutar cuando algunos adherentes comenzaron a adoptar hábitos inspirados en la supuesta sociedad humita. De repente, para algunas personas, las cartas dejaron de ser vistas como curiosidades y pasaron a ocupar el lugar de textos fundacionales. Ese cambio de percepción, de curiosidad a revelación, abrió la puerta a interpretaciones mucho más radicales. Una de ellas sería el grupo Edelweiss. Edelweiss fue fundado por Eduardo González Arenas, un ex legionario conocido como Eddie de carácter autoritario y con experiencia militar. Bajo su liderazgo, el grupo adoptó una estructura rígida, con jerarquías claras, una disciplina de estilo militar y una clara referencia a las juventudes hitlerianas. Su discurso mezclaba nociones de autodefensa, crecimiento espiritual, esoterismo y contacto extraterrestre. Él usaba los símbolos y términos sumitas, pero reinterpretados para sostener un sistema cerrado en el que él tenía el control total. Eddie ya había sido denunciado por miembros de su agrupación en 1975, cuando lo acusaron de quedarse con dinero del grupo, y en 1976 por corrupción de menores. En esa ocasión estuvo preso 2 meses y luego quedó en libertad. Al salir, creó la Guardia de Hierro Edelweiss y tan solo 2 años después, en 1978, confesó 40 violaciones en Alicante, por lo que estuvo 6 meses preso. Y luego, claro, volvió a reorganizar el grupo. Aparentaban ser un simple grupo de montaña o de exploradores y efectivamente hacían actividades al respecto. Los jóvenes de 11 a 14 años iban a pasar algunos días de campo, hacían actividad física y cosas similares. Así lograba convencer incluso a los padres de esos niños. Pero en los campamentos, Eddie hablaba de formar guías evolutivos, jóvenes preparados para liderar una futura élite de contacto cósmico. Él decía llamarse en realidad Alain y que tenía poderes telepáticos. En la práctica, las investigaciones judiciales demostraron que era un mecanismo de captación de adolescentes varones, a menudo en situaciones de vulnerabilidad, a quienes ofrecía un sentido de pertenencia y propósito. Él aseguraba que un día una nave extraterrestre llegaría y que se llevaría a él y a los suyos, los elegidos, a otro planeta. Los menores eran sometidos a un fuerte adoctrinamiento, entrenamientos físicos y prácticas de aislamiento. Edelweiss operaba principalmente en entornos apartados, con campamentos y locales semiocultos donde realizaban reuniones y ceremonias. Eddie había creado una sociedad piramidal donde él era, en pocas palabras, Dios. En 1984, para cuando la secta ya se había expandido por toda España, estalló la primera gran denuncia pública. Un joven escapó de uno de los centros de captación y logró denunciar los abusos sufridos, aunque, según otras fuentes, fue porque se supo que se iba a llevar a cabo la venta de un menor de edad. Lo que siguió fue una investigación judicial que dejó a Edelweiss al descubierto. Yo entré con 12 años en Edelweiss y desde los 12 años, además en unas circunstancias familiares, que ahora mirándolo desde otra perspectiva, evidentemente veo que fueron favorecedoras para mi manipulación. Sin padre, Eduardo González Arenas se convirtió en un segundo padre para mí. Él me enseñaba absolutamente todo. El tiempo que yo pasaba en mi casa era para dormir única y exclusivamente. Salir del colegio era ir donde estaba él y, incluso le he llegado a adorar como si fuera un dios. Para sus seguidores era un espacio de iniciación, pero para la justicia terminó siendo la mayor secta pederasta conocida en España. En 1991, una investigación de la Guardia Civil destapó el caso y automáticamente comenzaron las detenciones. Hasta las múltiples acusaciones de todo tipo que hemos oído aquí, confío que el tribunal sabrá discernir las que son ciertas de las que no, pero destacar sobre todo que si hay algún culpable en alguna interpretación de los hechos que se pudieran considerar que hubieran sido negativos, soy solamente yo y ninguno de mis compañeros que se sientan ahí detrás. Nada más. ¿Alguno de los demás quiere decir la última palabra? En 1993, González Arenas fue condenado por corrupción de menores a 168 años de prisión. El resto de los condenados fue en su mayoría indultado. Esto se debió a que se les aplicó la condición de víctima-verdugo. La causa se armó con testimonios de exmiembros, pericias psicológicas, documentos incautados y material gráfico que confirmaba las condiciones de aislamiento en las que vivían los jóvenes. Esto fue un camino elaborado, un camino de fases y facetas hasta llegar a esa última finalidad,
el abusar sexualmente de los menores. Lo más grave, insisto, es que esta historia se ha repetido. No estamos ahora descubriendo al Eddie, es que este Eddie está descubierto desde los años 70. Durante el juicio a él y a algunos de sus hombres a cargo, Eddie intentó mantener su relato. Alegó que todo formaba parte de un plan evolutivo cósmico, que los jóvenes eran parte de una élite espiritual y que los supuestos ritos eran necesarios para el progreso del alma. El que era niño en aquella época, Luis, dice que ha mantenido con usted coito anal. ¿Es verdad? Absolutamente falso. Falso. El llamado manifiesta que su primera experiencia sexual la tuvo con Eddie. Absolutamente falso. Falso. El menor nacido en el año 71. Efectivamente, mencionó a los sumitas, aunque ya no como seres reales, sino como inspiración moral. Dijo que no era un criminal, sino un guía malinterpretado, pero no convenció a nadie. Varios exintegrantes declararon en su contra, contaron con precisión cómo habían sido captados, cómo se los había separado de sus familias y cómo se les inculcaba miedo al mundo exterior, pero devoción absoluta por Eddie. Describieron abusos físicos, amenazas, coerción emocional y la naturalización de prácticas que solo mucho después comprendieron como violentas. Las edades de las víctimas, en el momento de los hechos, oscilaban entre los 10 y los 16 años. A pesar de la larga condena, González Arenas solo cumplió unos pocos años de prisión efectiva, unos 6, en parte por beneficios penitenciarios y porque no tenía antecedentes penales al momento de ser juzgado. En 1997 recuperó la libertad condicional y aseguró que volvería a fundar Edelweiss. Acto seguido se instaló en Ibiza y comenzó a construir una nueva vida de empresario. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1998 fue degollado por un joven que lo había denunciado tiempo atrás. Eddie murió casi al instante y Juan Martín García, quien lo asesinó, pasó 17 años en prisión. González fue asesinado estando en libertad condicional, aunque había sido condenado a 165 años de cárcel por 23 delitos de corrupción de menores. La aplicación del nuevo Código Penal y el buen comportamiento le habían servido para conmutar parte de la condena. Había pasado 7 años y si bien el fenómeno humo nunca fue masivo en términos numéricos, sí logró algo que pocos otros casos ufológicos habían conseguido: construir una coherencia interna sostenida durante décadas, con una comunidad capaz de reproducirla, ampliarla y defenderla, una especie de religión sin culto. Y durante más de 20 años casi nadie se preguntó seriamente quién estaba detrás de las cartas. Las comunicaciones sumitas llegaban con regularidad, estaban redactadas con una sorprendente consistencia formal y ofrecían un cuerpo doctrinario pseudocientífico que con el tiempo muchos creyentes aceptaron sin discutir demasiado. Y en 1993, mientras el juicio contra Eduardo González Arenas llegaba a su etapa final, se produjo una confesión inesperada. José Luis Jordán Peña, el ingeniero y psicólogo vinculado desde el inicio al entorno del fenómeno, declaró públicamente que él había sido el autor de la totalidad de las cartas sumitas, así como también de los primeros llamados telefónicos. Mismo me he inventado lo de humo. Pero claro, ¿qué ha pasado? Algunos miembros han formado una secta peligrosa. Este experimento se me ha ido de las manos. Fue un fallo mío. En varias entrevistas y documentos difundidos ese año, sostuvo que Humo había sido una construcción deliberada para estudiar la credulidad humana y observar cómo una narrativa, si es lo suficientemente sólida, puede convertirse en verdad para quienes necesiten creer. Hasta se supo que aquel primer supuesto aterrizaje lo había hecho con algunos ayudantes, usando un bidón de gasolina y algunos otros elementos, y que el avistaje del 67 lo hizo con una maqueta y una caña. Pero la historia ya había crecido y mutado tanto que, si bien algunos aceptaron su confesión y consideraron que el caso Humo era una creación humana, otros se negaron a creerle y decían que había sido presionado o que mentía para ocultar algo más profundo. Para esos creyentes, Humo seguía siendo real. En los años siguientes, Jordán Peña redujo su presencia pública y su actividad mediática decreció notablemente. Finalmente, falleció el 9 de septiembre de 2014 en Madrid. Y cabe destacar que ya en 1996, el ufólogo Manuel Carballal recreó la supuesta foto del ovni del 67, para demostrar que tranquilamente podrían haber sido falsificadas. Utilizó un plato y una caña, y lo más irónico de todo es que varias de esas fotos son las que más se utilizan en internet cuando se habla del tema humo.
En 2001, Rafael Farriols, uno de los primeros en recibir las supuestas cartas humitas, seguía insistiendo en que todo era real. En estos 30 años se ha producido el hecho unas 20 veces, que yo he formulado preguntas siempre en voz alta y he recibido respuestas por carta vía postal. Nunca había teléfono. En ese mismo informe se vuelve a poner en duda la total autoría de Jordán Peña. Pero, ¿cómo es posible que un solo hombre sea el responsable de un fraude de tal envergadura? Investigadores y receptores de las cartas no lo creen probable. Incluso, algunos opinan que podría tratarse de un experimento sociológico lanzado por la CIA con la ayuda del Servicio Secreto Español. Años después, apareció una cuenta en Twitter o en X con nuevos mensajes que imitaban el estilo humita. En foros ufológicos se propagaron rápido y la discusión renació. De hecho, encontraste un congreso hecho en 2018 donde hablan al respecto. Ojo, yo estoy hablando bajo mi propia investigación. Yo estoy aquí para exponer unos hechos y que cada uno, pues, como digo yo, saque su criterio y sus deducciones. Y también hay una enorme cantidad de creadores de contenido en YouTube que proponen sus teorías sobre el hecho. Que así se llama su planeta, Humo. Porque esa comunicación había sido escrita en Morse. Evidentemente los humitas no tenían sistemas de decodificación del Morse. Bueno, pues Oyagá viene de una doble palabra que significa fórmula del cuadrado y astro frío. Oyagá. Tiene sentido. Todos estos videos tienen cientos y cientos de comentarios de personas opinando y la gran mayoría defendiendo la existencia de Humo y los humitas. En septiembre de 2021, RTVE Play presentó Edelweiss, un documental muy utilizado para hacer este video, y un año más tarde Movistar estrenó Humo, la España alienígena. En la presentación de este último, un hombre identificado como José Luis Jordán Moreno, supuesto hijo de Jordán Peña, gritó al público «Humo existe» al terminar la proyección. ¡Es mentira lo que cuenta Dios! ¡Todo mentira! ¡Humo existe! 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 ¡No tenemos derechos! ¡No tenemos derechos! ¡Os voy a denunciar! ¡Salió su foto sin permitir nada! ¡Desacredita esas jetas! ¡Humo existe! ¡Y ¡Humo existe! ¡Mi padre! No somos los suficientemente inteligentes. ¡Usurpadores! Como vemos, hoy en día Humo no desapareció en absoluto, simplemente cambió de formato. Vive en foros, en videos, en perfiles y en toda la gente que lo investiga, defiende o refuta. Y aunque hace décadas se sepa que todo fue inventado y que llevó a cosas extremas y terribles, sigue habiendo personas que todavía esperan la próxima carta.